Hola, muy buenas noches para todos. Hola, profe, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches a todos. Hola, profe, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Ana Hola, María. profe. Hola, Ingrid. Buenas noches, profe. Buenas noches a Ingrid. Ingrid Marcela, Ingrid Valeriana. Ingrid Valeria, perdón. Bueno, vamos a dar una esperita de 3 minuticos para poder iniciar, que tengamos el quórum requerido. Buenas noches, docente. Buenas noches, Joseph. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Profe, no sé si yo le podría comentar algo. Lo que pasa es que la clase pasada que hubo el parcial, pues yo tuve que trabajar hasta tarde. Entonces, cuando llegué, ya la plataforma se había cerrado. Entonces, quiero saber si existe alguna posibilidad de que pueda recuperar esa nota, porque pues la definitiva obviamente me quedó súper bajita. Ya te toca ponerte las pilas en el segundo corte porque a estas alturas pues el primero ya se cerró, las notas ya fueron publicadas y hasta ayer había plazo de hacer algún tipo de reclamo o algún tipo de sugerencia. Entonces, esas notas ya quedaron así. Te toca ponerte las pilas en el segundo corte para subir esa nota, segundo y tercero. Bueno, sí, señora. Gracias, profe. Vale, con gusto.
Bueno, vamos entonces ahora sí a dar inicio. Muy buenas noches para todos. Espero que todos se Buenas encuentren, noches. espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta sesión, a la primera sesión del segundo corte. Bueno, les voy a contar. Espero que hoy terminemos ya la parte histórica, una revisión rápida pues por la historia del país. Entonces la idea es hoy terminar esa parte para poder iniciar con una temática que hace parte del contexto global y es toda la estructura ya del sistema internacional. Y así pues le vamos dando también cumplimiento al sílabo. Como siempre, pues vamos a iniciar con la revisión de prensa. Entonces, quienes tengan noticias, por favor, levanten la mano. Ese 0,3 que ustedes ganaron por la noticia, les fue sumada la nota final del primer corte. Entonces, quien tenga noticias, por favor, levante la mano. Yo, qué pena interrumpir, no tengo noticias, pero quería saber si de pronto al finalizar la clase podemos socializar la nota respecto al primer corte. ¿Qué horas qué? Discúlpame. No sé si puedas ahorita al finalizar la clase poder socializar la nota contigo del primer corte. Ya está socializada, Yasmín, a ti no te llegó está socializada por dos vías. La primera, en el aula virtual están las notas y yo les envié el fichero con la monitora el sábado pasado, con la nota definitiva. Sí, es que ese es el inconveniente. Lo que pasa es que la clase pasada solicité el número de la monitora, pero no me hicieron el favor de gestionarlo para que me puedan ingresar al grupo. Porque es que realmente miré el sistema y pues yo saqué 4 en el parcial y me aparece la nota 1.3. Entonces, y sin embargo, pues creo que había un taller pendiente para subirlo al sistema, pero realmente no alcancé a subirlo ese día, sino que lo subí fue el siguiente día, pero lo subí fue ya en el foro como tal del sistema de campus virtual. Sé que ahí no se debería subir, no es excusa, pero digamos como que es una manera para demostrarte que pues no lo subí tan extemporáneo. Pero pues la verdad sí me preocupa la nota de sacar 1.3 porque pues muy bajita. No sé si podamos socializar al finalizar la clase o tú me puedas dar el número de la monitora y yo puedo hablar con ella pues para saber si tú más tarde o cuando podamos revisar bien la nota, no sé. Uy, Yasmín, pero estas ya no son horas. Qué pena, Qué pena perdón. Tienes contigo. toda la razón. Compañera, no sé si tú miraste, pero es que en el sistema aparecen dos notas, compañera, y el 1.3 o el 1.4 es la nota general de la suma de todos los cortes. Entonces, digamos, a mí también me aparecen todas mis materias 1.3, 1.4, porque se va sumando por porcentaje. Entonces, tú tienes que mirar en la fila que dice nota primer corte y ahí abajito te aparece la nota del corte, lo que sacaste, y el 1.3 es la nota general de lo que vas a sumar en todos los cortes. El fichero. Sí, lo que pasa es que el 1 punto algo que dice ella, apareces en el campus, tienes que revisar es en el sistema de gestión académica, No, porque a sí, mí me pasa lo mismo. por eso, de acuerdo, sí, es decir, en el sistema de gestión académica, y hablando rápidamente, uno revisa ahí en las notas registradas y uno automáticamente genera el PDF para mirar como tal la nota. Y ahí aparece en el primer cuadro, nota primer corte 1.3. Entonces, no, sí, yo sé sobre el tema respecto a las notas, cómo se pueden revisar en el sistema de gestión académica. Pero esa es mi inquietud. Mira, Y sí, sé que ya es demasiado tarde. Sí, Dime, Yasmín, lo que pasa es que efectivamente estoy revisando aquí y tú no presentaste ni la primera actividad ni el quiz de repaso, solo presentaste el parcial, por eso lo perdiste. Entonces, pues ante eso, y pues no, la actividad pues se debe colocar donde se dice que hay que colocarla. Ustedes cuando tengan esos inconvenientes,
Sí les pido el favor que me escriban a mi correo institucional. Yo en repetidas ocasiones he socializado por aquí el correo y pues lo ideal es que me escriban cuando hay algún tipo de inconveniente. Ahora a estas alturas ya no es posible hacer nada porque es que ayer se cerró el sistema y las notas por eso están publicadas en el aula virtual. Ustedes pueden entrar y revisar sus notas y la definitiva y ya si hay algún inconveniente como el que logro entenderte que lo publicaste en otro lado, eso pues yo no lo sé. Eso me lo tuvieron que haber dicho en su momento porque pues por eso yo habilito y por eso hay un espacio para cada actividad. Pero ya el sistema se cerró. Miren, ahí Fernanda está colocando nuevamente el enlace. De hecho, qué pena, profe. De hecho, el viernes, cuando tú manifestaste eso, yo estaba presentando el parcial y abrí un momentico el grupo de WhatsApp, copié el link y lo hice saber, pues, el viernes, hace 8 días, cuando estábamos presentando el parcial. Es verdad, tú colocaste allí el enlace del grupo de WhatsApp, igual ahí nuevamente está. Yo les pido el favor, y lo he dicho en repetidísimas ocasiones, que me escriban a mi correo si hay algún inconveniente, porque yo pues no puedo adivinar las cosas. Yo tengo un orden en el aula virtual y en ese orden es que yo reviso las actividades y demás. Así que les pido el No, favor. sí, sí, no, tienes toda la razón. O sea, Mejor. exactamente, escúchame, igual uno como estudiante también tiene que estar pendiente de los talleres que toca que presentar, pero sí, recuerdo que la clase anterior solicité el número pues de WhatsApp de la monitora, luego pues presenté el parcial y ya realmente me desconecté de la clase sin llegar a pensar que realmente había un taller que tocaba de un repaso de quiz, no tuve ni siquiera idea, pues, pero pues no es excusa como para sí. Dot, sin embargo, muchísimas gracias. Agradezco también a la monitora, ahorita ingreso al grupo y tú me podrías, por favor, regalar tu correo, por favor, institucional. Qué pena Claro, pedírtelo ahorita a esas alturas. aquí se los vuelvo a colocar para que por favor Listo. todos lo tengan. Vale. Vale, muchas gracias. Bueno, Yarmin. diana.angulo@ugc.edu.co. Quienes no estén en el grupo, por favor, en este momento vincúlense y bueno, nos quedan 2 cortes, no se preocupen, lo importante, ahí todavía queda un 70% de la nota, así que hay oportunidades para recuperarse. Además, esta materia es fácil, la verdad. No, es muy sencilla, entonces, pues tampoco se preocupen por eso. Lo importante es cumplir, tratar de estar al día con las actividades que se programan y participar con las noticias. Eso ayuda mucho también a subir la nota. Bueno, muy bien. Creo que nadie trajo noticia, por lo que estoy aquí alcanzando a percibir. Si no, entonces vamos a dar inicio a la clase para que terminemos hoy con el tema histórico. Permítanme, por favor, ya comparto las diapositivas. Bueno, muy bien. Entonces, ya habíamos visto la hegemonía conservadora y habíamos profundizado, por decirlo así, en 2 hechos que son muy oscuros para el país. El primero fue la pérdida del canal de Panamá y el segundo, la masacre de las bananeras.
Ahora entonces vamos a iniciar con la hegemonía liberal, la cual dura 16 años, de 1930 a 1946. Qué pena, por favor, ¿me confirman si están viendo las diapositivas? Sí, Sí, señora. profe. Sí, señor. Sí, Listo, vale. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces esta hegemonía liberal empieza con el gobierno de Enrique Olaya Herrera. Enrique Olaya Herrera fue presidente entre 1930 y 1934. Se destaca básicamente, a ver, paso la diapositiva. Aquí, muy bien. Enrique Olaya Herrera se destaca por el fomento sobre todo de la industria nacional. En primer lugar hay que decir, estimuló básicamente toda la producción del país, trató de hacer tratados de libre comercio que llevaran más a importar lo que no producíamos y a exportar, por supuesto, lo que se necesitaba a nivel internacional. Entonces, con eso pues trataba de fomentar esa protección industrial. Asimismo, también estimuló la producción de petróleo y básicamente en este gobierno se estimuló la producción de petróleo en el Catatumbo. También construyó puertos, teniendo por supuesto como premisa que la internacionalización del país se daba en gran parte por los puertos donde se hacía la comercialización. Es así como él construye entonces los puertos de Barranquilla y el puerto de Buenaventura. Se creó también la Caja de Crédito Agrario, la Caja de Crédito Industrial y Minero. Básicamente, la Caja de Crédito en estos tres sectores tenía como objetivo, con pequeños y medianos créditos, impulsar cada vez más en el sector agrario su industrialización. En el industrial, pues, tratar de expandir más el sector porque era una economía basada en la industrialización. Y en el minero, tratar, por supuesto, de volver esa minería ilegal, minería mucho más legal, que cumpliera pues con todos los requisitos de ley para su funcionamiento. Asimismo, también creó el Banco Central Hipotecario. Recordemos que el Banco Central Hipotecario se dedicaba a la financiación de viviendas tipo medio o de viviendas para la clase media, el cual desaparece después porque se cambian las reglas de juego en las tasas de interés. Se hablaban de unas tasas fijas y posteriormente esas tasas van acorde con el costo de vida, con el IPC, lo que hace impagable esos créditos para muchos colombianos, tanto así que muchos pierden su casa y deben entregarla nuevamente al banco. Entonces, finalmente, pues este banco pierde su vigencia. También se creó la Federación Nacional de Cafeteros, de la cual ya se había hablado años antes, como una entidad que se dedicara única y exclusivamente a mejorar la producción del café, a mejorar la calidad y a la comercialización del mismo, tratando de abrir mayores mercados en escenarios internacionales y por supuesto apoyando al caficultor con créditos blandos para tratar de mejorar la producción del café. También en el gobierno de Enrique Olaya Herrera se reconoce el descanso dominical y las vacaciones remuneradas para los trabajadores. Antes esto no era remunerado. Si uno se iba a vacaciones, a ti no te las pagaban, y el descanso dominical tampoco estaba regulado porque no había una regulación clara de las horas de trabajo y los días laborales. Entonces, bueno, estos también son dos avances en el gobierno de Enrique Olaya. Luego viene Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo, presidente en dos ocasiones, de 1934 a 1938, donde pone a funcionar la revolución en marcha
y posteriormente de 1942 a 1945. En este segundo periodo, él no logra completar los 4 años porque pues renuncia y también su esposa cae en una enfermedad muy grave. Ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, la Revolución en Marcha son unas reformas estructurales que Alfonso López Pumarejo le propone al país. ¿Y en qué consiste? En primer lugar, hay una reforma laboral. Esa reforma laboral tiene varios objetivos. La primera, legaliza e incentiva la creación de los sindicatos. De ahí que desde ese momento se haya creado la Confederación de Trabajadores de Colombia. También hay un reconocimiento del contrato laboral como la única unidad jurídica que puede existir entre el trabajador y el empleador, como el contrato laboral donde se formaliza precisamente, y qué pena la redundancia, pero es la contratación de esa mano de obra. Ahí queda explícito cuál es el salario que se va a ganar, qué incluye ese salario, qué derechos tiene, pero también qué deberes. Entonces, pues es un aspecto muy importante de esa reforma laboral. También se redujo la jornada laboral a 8 horas diarias y se reconocen las horas extras como horas que, por supuesto, deben pagársele al empleado cuando esté por fuera de esas 8 horas laborales. Se implementó también el salario mínimo mensual legal vigente. No existía, con él eso pues se tasa, y básicamente sobre ese salario mínimo es que funciona ya el derecho laboral en Colombia. Esos son como los principales aspectos de la reforma laboral propuesta por Alfonso López Pumarejo. Muy bien, también impulsa una reforma educativa, estableció la educación primaria obligatoria y gratuita para todos los ciudadanos. Se decreta también la libertad de enseñanza y ahí se hace muy explícito que la Iglesia no tiene por qué interferir en la educación. También se fortalece durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo la Universidad Nacional. Él básicamente crea el campus universitario y promueve la elección democrática de las autoridades que pues van a regir la vida de la universidad. Esta que es la más espinosa, la reforma agraria, él impulsa una ley de tierras, la ley 200 de 1936. Básicamente ahí establece que la tierra tiene una función social y por ende él no es amante del latifundio. Dice que un latifundio, para que sea productivo, es mejor entonces pensar en una redistribución de esa tierra para que esté en manos de campesinos asociados en cooperativas y generar todo un proceso agrario capitalista. Entonces, esa ley básicamente lo que hace es romper el monopolio, eso le cuesta mucho en el segundo mandato, y también mejora las condiciones laborales para los jornaleros, que se les reconozca cierta seguridad social, que se mejore incluso el pago de la jornada laboral, entre otras cosas. Y por último, la reforma constitucional. Básicamente esa reforma tiene dos objetivos. Definir como la propiedad privada como una propiedad que, claro, es privada, pero tiene también una función social. Y la tierra como un valor dentro del sistema económico, un valor intrínseco al sistema económico colombiano. Es decir, como un elemento de valor que no puede ser desconocido, que por el contrario potencializa la economía
y abiertamente pues se dice que es un país rural y por ende la tierra pues tiene todo el valor preciado por el gobierno. Y también hay un cambio de concepción del Estado. Es decir, él dice, sí, el capitalismo sí, bienvenidos los agentes económicos, los agentes empresariales, los agentes industriales, banqueros y demás, pero el Estado sí debe intervenir en el actuar de estos agentes económicos, debe ser interventor en la economía, porque de lo contrario, lo que va a haber es un abuso por parte de estos agentes económicos y es lo que el Estado pues no puede precisamente permitir. Entonces, esas son las reformas que él impulsa. Bueno, tiene el poder después por 3 años y ya miramos ahí quién lo sucede. Luego viene después, de 1938 a 1942, Eduardo Santos. Él fundó el Instituto de Crédito Territorial. Recordemos que este instituto también tenía como objetivo construir viviendas rurales y mejorar las existentes. También se creó el Fondo Nacional de Ganadería, un fondo que se dedicó a mejorar la producción de ganado y también tenía una intención clara, o sea, era como un eje de los liberales, por decirlo de alguna manera, y era revisar en qué tierras venía desarrollándose la ganadería, porque pues sucedía y sucede que las tierras con vocación agrícola se destinaban a la ganadería y por supuesto pues la economía del país estaba perdiendo de producir y de volverse autosuficiente en la producción de alimentos. Entonces, ese fondo también se crea con ese objetivo para que el mismo fondo delimite en qué tierras se va a hacer ganadería y que sea con vocación ganadera. También se firmaron los límites con Venezuela y se aprobó en ese año el sindicalismo. O sea, ya Alberto Lleras, Alfonso López Pumarejo había aprobado la creación de los sindicatos, pero en el gobierno de Eduardo Santos se pone una restricción y es básicamente no permitirle a los sindicatos que participen en partidos políticos. Y tiene todo el sentido, porque si no pierde su objetivo genuino, y en el momento en que llegue un gobernante amigo del grupo sindical, pues no van a ser objetivos para reclamar sus derechos y se puede prestar para componendas y demás. Entonces, con ese objetivo, pues se pone esta restricción a los sindicatos. Y Alberto Lleras Camargo es quien le recibe entonces en ese año a Alfonso López Pumarejo, ese año de gobierno que le faltaba. Y básicamente lo único que logra hacer allí Alberto Lleras es fundar la Flota Mercante Gran Colombiana, que es una empresa muy importante marina mercante del país. Esos fueron pues los 16 años ahí rápidamente de la hegemonía liberal. Vamos a revisar ahora cómo se origina la violencia de mediados del siglo XIX. ¿Cuáles fueron las causas que motivaron la creación de grupos alzados al margen de la ley? Y para ello, pues tenemos que hablar indiscutiblemente del Bogotazo. Entonces, lo primero que hay que decir aquí es que, pues, el protagonista de toda esta situación tan conmovedora que sufrió el país, pues es Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, un hombre con una ideología más de centro izquierda, igual pues pertenecía al Partido Liberal, que se oponía sobre todo a esas élites liberales que hacían parte de su partido.
Jorge Eliezer Gaitán se gana una beca para ir a estudiar a Italia y le aprende a Benito Mussolini la oratoria, sobre todo. Y llega pues como un político muy fuerte al país, con unos discursos que llaman totalmente la atención, que recogen el sentir de la ciudadanía. Él fue representante a la Cámara, fue alcalde de Bogotá, fue senador de la República, y en el Senado hace unos debates muy importantes, entre ellos el de la masacre de las bananeras, donde básicamente culpa al gobierno conservador de dicha masacre. Eso pues le genera enemistad. Muchos dicen que quien estuvo detrás de su asesinato fue el gobierno de ese entonces. Pues ya saben ustedes la revuelta popular que esto ocasiona, casi que queda Bogotá semidestruida. Es linchada la persona que lo mata, lo linchan. Bueno, las escenas son escalofriantes y es a raíz de esto que empieza a formarse las guerrillas liberales, las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo, que ya la vamos a ver más adelante. A raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se arman, el pueblo liberal se arma para tratar de buscar justicia por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces aquí quiero compartirles primero un audio de la época para que escuchemos cómo se registró la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en los medios de comunicación. Habla Jorge Gaitán Durán. Doctor Mario Mesa Turmequé, doctor Mario Mesa Turmequé, organiza las milicias revolucionarias. Héctor José Rodríguez, que le espera en la Radio Nacional con informes sobre el movimiento. Pueblo Liberal de Colombia, el gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a ser vengado. Todos los demócratas de Colombia se han apoderado del control de la República. ¡Viva la Revolución Popular Izquierdista Colombiana! Aló colombianos en el exterior, aló colombianos en el exterior, aló colombianos en el exterior. A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, entre las 6:14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. Aló, fuerzas liberales izquierdistas, aló, fuerzas liberales izquierdistas de Colombia, se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República a favor del movimiento revolucionario. Ospina Pérez ha caído en Lima, Policía Liberal del Tolima, por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia. Doctor Jorge Eliezer Gaitán, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Aquí nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. Apodérense del poder y del Partido Liberal. A la carga, a la carga, a la carga, Policía Liberal del Tolima. Aló, Policía de Bogotá, Policía Liberal de Bogotá. Les leemos el siguiente decreto del Comando de Dirección de Policía Nacional al servicio de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno. El Comando de Dirección de la Policía Nacional en Bogotá, al servicio de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno, ordena a todas las plazas estar listas para tomar sus sitios en el momento en que se les imparta la orden. Le comunicamos al liberalismo de todo el país que de este momento en adelante, Últimas Noticias queda constituido en el órgano oficial de difusión de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno, que opera inmediatamente bajo las órdenes estrictas de su comité ejecutivo.
el Comité Ejecutivo de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno ha quedado constituido por los siguientes ciudadanos liberales: doctor Adán Arriaga Andrade, doctor Gerardo Molina, doctor Jorge Zalamea, don Rómulo Guzmán y Carlos Restrepo Piedrahíta. Muy bien, y aquí quiero que veamos el siguiente video. Colombia. El 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado en la carrera séptima, en el centro de Bogotá, cuando sale de su oficina del brazo de Plinio Mendoza Neira, quien narró el acontecimiento. El supuesto asesino, Juan Roa Sierra, es capturado por el dragoneante Carlos Alberto Jiménez. Excitado y jadeante, no habla. De los cafés comienza a salir gente. Se oyen los primeros gritos, los primeros clamores de venganza. Juan Roa Sierra es golpeado brutalmente hasta la muerte. Sin vida y casi desnudo, comienza a ser arrastrado por la carrera séptima de la iglesia de San Francisco hacia el sur. Transfigurados por la ira, los más exaltados golpean el cadáver con llanto colérico y pasión de venganza. La turba anónima arrastra el cuerpo hacia la calle 14 y semidesnudo es llevado frente a la puerta del Palacio Presidencial, donde permanece 20 horas tapar. El pueblo pierde la razón. Estimula su locura a un grupo revolucionario que se apodera de las radiodifusoras e imparte órdenes de asaltos. Los barrios se lanzan sobre el centro de Bogotá. Se forma una gigantesca manifestación que cubre la carrera séptima y avanza hacia el Palacio Presidencial. Cuando la multitud se asoma a la Plaza de Bolívar, se da la información de que se aproxima un tanque amigo. Eran varios con banderas rojas. Era la ilusión que siempre alimentaron las masas liberales. Aplauden que el ejército esté con la protesta, le abren campo a los tanques y rompen en vivas. Detrás de ellos se lanzan las multitudes convencidas de que van a tomarse el Palacio Presidencial. Cuando avanza el primer tanque, gira su torreta y dispara ráfagas de ametralladora contra los manifestantes. Viene la dispersión, la confusión, la desmoralización, los muertos y la desbandada. Todo el mundo corre. Las muchedumbres se lanzan contra todo lo que tenga carácter oficial y viene la quema de los edificios y los tranvías. Los manifestantes vociferan. ¿Dónde está el Partido Liberal en estos momentos? ¿Dónde están los jefes? La famosa consigna de Jorge Eliezer Gaitán. Yo no soy un hombre, sino un pueblo. No pasa de ser una frase. Gaitán no era un pueblo, era un hombre. Las horas corren a favor del gobierno que espera tropas leales de Tunja, las que finalmente llegan controlando el Bogotazo. El país es un polvorín. Se inician revueltas en los pueblos y ciudades. Se conforman grupos alzados en armas de campesinos liberales en pueblos y veredas para defenderse. Se agudiza la violencia de los años 50, que en 7 años deja 300.000 muertos. RTBC. Bueno, y entonces es así como nacen las primeras guerrillas liberales. Entre 1949 a 1953 estábamos en el gobierno de Laureano Gómez. Estas guerrillas liberales son lideradas por Guadalupe Salcedo, como les había comentado. Se arman más de 10.000 hombres en varias partes del país, en los Llanos Orientales, en Cundinamarca, en el Tolima, en el Magdalena Medio, en Córdoba. Y por supuesto que recrudecen mucho más su actuar porque Laureano Gómez era un hombre muy radical dentro del conservatismo, muy autoritario, y eso exacerba, por supuesto, mucho más los ánimos. El Partido Comunista también conformó sus propias autodefensas para empezarse a defender, porque
el gobierno, al margen de las fuerzas militares, había conformado un grupo de contraguerrillas. En primer lugar, a los chulavitas, que se consideraban la policía secreta del gobierno, y a los pájaros, que eran campesinos y ciudadanos del común, conservadores que también se habían armado para luchar por el gobierno conservador. Entonces, ¿qué pasó? Básicamente, pues Laureano Gómez se retira del poder por un tiempo, desde el 1951 hasta 1953. Básicamente alega temas de salud y entonces designa como presidente encargado, a Roberto Urdaneta, quien era su ministro. Roberto Urdaneta era un hombre mucho más pacifista, menos radical, más bien más moderado, y él pues lo que hace es preocuparse en ese lapsus de tiempo por tratar de buscar la paz, pero desafortunadamente pues eso no sucedió. La violencia se recrudeció, sobre todo en los llanos orientales. Mataron a un guerrillero liberal en Bogotá, al guerrillero liberal Saúl Fajardo, y todo eso exacerba nuevamente los ánimos. Laureano Gómez quiere volver a reasumir el poder en 1953. El presidente designado le iba a ceder el poder, él iba a ceder el cargo, pero resulta que el general Rojas Pinilla le implora pues que no le ceda el cargo a Laureano Gómez, porque pues él es un hombre al que no querían, que recrudecía más la violencia, que era pues era el peor escenario, volver a darle el poder a Laureano Gómez. Urdaneta dice que no, que él lo va a hacer, y entonces es allí cuando el general Gustavo Rojas Pinilla le da golpe de Estado, le da un golpe de Estado, le da golpe militar, y se instala entonces la Junta Militar de Gobierno, del 53 al 57. Al general Rojas Pinilla no le fue mal. Él de hecho fue ratificado por la Asamblea Nacional en el cargo en el 54. Además, bueno, en esa fecha él aprobó el voto femenino, pero además hizo muchas obras por este país. A nivel de infraestructura, construyó el Aeropuerto Internacional El Dorado, construyó el Hospital Militar, construyó la calle 26, construyó el CAN, donde hoy tienen lugar la mayoría de ministerios, el Centro Administrativo Nacional. Se inicia el proceso de despolitización de la policía, precisamente pues por toda esta violencia que se estaba viviendo, y se vuelve entonces a un concepto más de una policía ciudadana, que estuviera al servicio de la convivencia social en las ciudades. Llega por primera vez la televisión al país. Se reconoce, como les había dicho, el sufragio para las mujeres, y él crea entonces un movimiento que se llama Alianza Nacional Popular, ANAP, con el que años más tarde él volvería a postularse a la presidencia de la República, pero pues ya por voto popular. Básicamente pues la oposición lo acusa de haber censurado a los medios de comunicación que hablaran mal del gobierno, lo acusa de un indebido aumento de impuestos, lo acusan de saqueo de oro y de platino, y pues cómo esto lo entrega a Estados Unidos, estos metales preciosos. Y entonces pues sufre un paro cívico en 1957 de enormes proporciones, un paro cívico que se lo hace la clase empresarial y la clase política opuesta a su gobierno, y pues él renuncia. Es ahí cuando renuncia, y entonces nos llega el Frente Nacional. Nos llega el Frente Nacional, se reúnen Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, firman el Pacto de Benidorm, que es el pacto que le da vida al Frente Nacional. Básicamente se acuerda en primer lugar que el candidato presidencial que se eligiera tenía que ir por consenso bipartidista.
También se acuerda una distribución burocrática en las 3 ramas del poder. Asimismo, una distribución igualitaria en las cámaras, en ambas cámaras que hacen parte del Congreso, es decir, en Cámara y Senado. Y se acuerda que no pueden participar otras fuerzas políticas. Por eso es que se le conoce como básicamente una dictadura bipartidista, uno de los periodos más antidemocráticos del país. Se da pues la alternancia en el poder. Los presidentes entonces son Alberto Lleras Camargo. Permítame yo eso. Los presidentes entonces son Alberto Lleras Camargo, con quien precisamente pues inicia, digámoslo así, esta alternancia en el poder. Luego Guillermo León Valencia, y es aquí exactamente donde nacen las FARC. Como ya habían constituido guerrillas liberales, había un sector que ya estaba mucho más consolidado, en este caso son las FARC, que estaban accionando en primer lugar en Planadas, Tolima. Él se entera de que hay esas repúblicas independientes, como él le llama, repúblicas conspirativas contra el gobierno, y ataca Marquetalia, y ahí es entonces donde las FARC con mayor ahínco se organizan. Le piden que por favor retire las fuerzas militares de ahí, él no lo hace, y entonces pues las FARC con mayor impulso se rearman para la lucha armada, con una premisa que es la distribución más equitativa de la tierra. Luego viene Carlos Lleras Restrepo, del 66 al 70, y luego Misael Pastrana, Borrero, elección muy cuestionada, porque es precisamente en esta campaña, en estas elecciones de Misael Pastrana, donde el general Gustavo Rojas Pinilla se postula a la presidencia rompiendo ese acuerdo bipartidista, pues no rompiéndolo porque él no hacía parte del acuerdo, pero pues como estaba prohibido que otras fuerzas políticas participaran, él lo hace, no le importa ese acuerdo que han hecho ellos ahí. Se postula por la NAPO y se dice que efectivamente él ganó las elecciones. Él era presidente a la medianoche del día que se celebraron las elecciones, y al otro día amanece el país con otro presidente que es Misael Pastrana. Se dice que el fraude electoral tuvo lugar en Nariño. Eso es lo que han dicho varios políticos del país, entre ellos Antonio Navarro Wolf. Entonces, bueno, surgen las guerrillas, surgen las FARC en 1964, como les conté. Las FARC nacen a causa de esa exclusión política, al igual que el ELN, que son como los más cercanos ahí, y el EPL. Surgen a causa de la exclusión política. Las FARC básicamente pues se crea en el Tolima, en Planadas Tolima, es donde empiezan básicamente como a pensar en el movimiento. Allí tenían lugar grupos de liberales y comunistas de origen campesino, por eso se dice que las FARC su extracción es netamente campesina. Y le presentan al gobierno de turno una propuesta de reforma agraria, de una distribución más igualitaria de la tierra, porque ellos consideran que las grandes desigualdades de este país se dan es precisamente por esa inequitativa distribución de la tierra. Son una organización de extrema izquierda, con una ideología basada básicamente en el marxismo-leninismo y en el bolivarianismo. Es decir, ellos sí consideran que debe haber un patriotismo hispanoamericano, una unión de los países para hacerle frente a ese sistema capitalista que genera desigualdad. Asimismo surge el ELN en el 64. Básicamente surge
cuando numerosos movimientos de jóvenes y de estudiantes y religiosos inclusive inspiran sus luchas en la Revolución cubana. Se crea una brigada compuesta por 18 estudiantes, una brigada que ellos le llamaron Brigada Pro Liberación José Antonio Galán. Recordemos que José Antonio Galán es este socorrano que lideró el movimiento de los comuneros, que fue condenado a pena de muerte precisamente por haberse impuesto a esos edictos, o básicamente al edicto donde se subían los impuestos y se originaba una nueva contribución que se llamaba la contribución de Barlovento, que lo vimos en su momento cuando hablamos de la cronología de la independencia. Entonces se crea esa brigada, ellos, esos estudiantes viajan a Cuba, viajan becados a Cuba por Fidel Castro, son estudiantes de distintas extracciones, del Partido Comunista, del Movimiento Revolucionario Liberal y del Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino. También se destaca dentro de los miembros del ELN a Camilo Torres, sacerdote, catedrático de Sociología en la Universidad Nacional, quien impulsa fuertemente la teología de la liberación. La teología de la liberación es una teología que tiene dos postulados centrales. En primer lugar, que el gobierno se centre en tratar de sacar de la desigualdad a los pobres. O sea, los pobres son el centro de atención. Y segundo, se denomina liberación porque ellos dicen que el ciudadano tiene que empezar a tomar conciencia de que debe luchar contra cualquier tipo de explotación. Que la persona que se sienta explotada, que se sienta aminorada, no puede vivir bajo esa condición porque es igual ante la ley. Y solamente por ese simple hecho, que no es tan simple porque tiene todo de fondo, debe ser liberado o liberarse de todas esas cadenas de la esclavitud y de la explotación. El ELN también es una guerrilla de extrema izquierda, marxista-leninista, mucho más fuerte militarmente que las FARC y que también comulgan con un tema estructural que es la tierra. El EPL nace en el 67. El EPL inicialmente fue el brazo armado del Partido Comunista, luego pues evoluciona ya como organización guerrillera y también predican una ideología marxista-leninista. El M-19 es una organización guerrillera eminentemente urbana que surge precisamente a raíz del fraude en las elecciones presidenciales del 19 de abril del 70, es decir, en esas elecciones donde le roban la presidencia al general Gustavo Rojas Pinilla. Propugna más por una ideología nacionalista, hablan de una economía mixta donde efectivamente pues hay espacio para el capital, pero más como un capitalismo de Estado, un Estado de bienestar, un Estado muy regulador, un Estado que intervenga para promover más la igualdad en la sociedad, y son defensores obviamente férreamente de la democracia. Y por último, en el 84 nace el Quintín Lame, es un grupo alzado al margen de la ley indígena. Su nombre se deriva del líder indígena caucano Quintín Lame Chantre. Básicamente su lucha es por dos objetivos. Primero, porque sean reconocidos culturalmente en el país y también, por supuesto, las políticas públicas vayan enfocadas hacia su cosmogonía, que empiecen a ser actores de la vida democrática del país. Y también la lucha la dan por la tierra, porque ellos dicen que ancestralmente
les pertenecen muchas tierras que les han sido, por supuesto, saqueadas, han sido despojados, y que la tierra está en mejores manos, está mejor en las manos de ellos, porque pues ellos entienden el ciclo de la tierra, el ciclo de vida de la tierra, y que a la tierra ante todo hay que protegerla. Entonces, básicamente pues ese es el surgimiento de estas guerrillas. Nos quedaría faltando hablar sobre el surgimiento del narcotráfico, del paramilitarismo y la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente en el año de 1991 con la respectiva Constitución Política del 91, que es la que nos rige hasta hoy. Y ahí pues vamos a revisar sobre todo cuáles fueron los grandes cambios institucionales que promovió la Constitución. Bueno, entonces, eso es básicamente, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta. Veo que aquí hay como alguna pregunta, pero no sé qué se trata. Estoy descontextualizada. Jennifer, ¿a qué hace referencia con lo de la luz? Buenas noches, profe. Sí, era referente en el momento en que le roban el gobierno a Gustavo Rojas Pinilla, que se comentaba que les quitaron la luz y al otro día fue que ellos amanecieron con la noticia. Ah, sí, claro, para poder hacer el fraude. Así es. Gracias, profe. Bueno. Profe, buenas noches. ¿Tú vas a subir este video al canal? Sí, aquí lo estoy grabando, entonces en un ratico lo subo, claro que sí. Por favor, ¿me recuerdas el canal? Qué pena. El canal, ay, a ver, si tengo por aquí la dirección. Dame un momento. Ya te la paso, dame un momento, por favor. Vale. These teenagers were really caught. Ahí se los dejo. Este es el canal de YouTube para quienes no lo tengan. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues nos vemos en 8 días para terminar con este tema y pues iniciar ya a hablar sobre el sistema internacional y su estructura. ¿Listo? Entonces, un abrazo para todos. Recuerden, ahí les dejamos tanto el link del grupo de WhatsApp como mi correo para que todos estemos muy conectados y pues todo fluya en un solo mensaje. ¿Listo? Un abrazo para todos. Que tengan una muy buena noche. Nos vemos en 8 días. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Chao, Alejandra.